Hola, Daniel por aquí. Preparé esta sesión para ayudar a programar videojuegos. El público objetivo es alguien que sepa programar, pero no sepa cómo empezar. Está lleno de game engines por ahí y lleno de tutoriales que te dicen paso a paso cómo hacer las cosas. Yo quería dar un paso hacia atrás y presentar este tema que se llama modelos de objeto de juego. Es un tema bien importante que es un poco transversal a cualquier game engine o si no quieren utilizar un game engine, pues lo que van a estar haciendo es programar este modelo de objetos y utilizarlo para implementar sus propios sistemas de gameplay. El concepto de objetos de juego o game object es la pieza clave tanto para utilizar estos distintos game engines o como para implementar su propio videojuego desde cero. Así que la idea mía es poder revisar estos fundamentos y distintas estrategias para implementar este tipo de objetos. Vamos a revisar distintas estrategias de implementación, vamos a discutir pros y contras y vamos a tener especialmente presente el tiempo de ejecución, el manejo de dependencias y la mantenibilidad del código resultante. El objetivo es ayudarlos a empezar esta aventura con fundamentos teóricos que les permitan acelerar el proceso de aprendizaje, independiente de la plataforma, lenguaje de programación o incluso el género de videojuego a desarrollar. Gran parte de la presentación está basada en el libro Game Engine Architecture, en particular el capítulo 16.2 de Jason Gregory del año 2019, es bastante bueno. Y también tomé gran parte del análisis que realiza Bobby Angelov en una charla que dictó sobre este mismo tema. ¿Ya? Wikipedia siempre es una buena fuente de información. La invitación está hecha, por supuesto, a revisar directamente estas fuentes para profundizar el conocimiento, pero por mi parte pretendo ayudar presentando estos conceptos en mi estilo y en esta ocasión en español, dado que cuesta bastante encontrar material de estudio del área en este idioma. Nuestra agenda de la sesión entonces comenzará desde la intención de implementar y modelar un videojuego, aterrizando esta idea en la definición de los llamados Game Objects. Luego, discutiremos distintas estrategias de implementación enfocándonos en el tiempo de ejecución. Mencionaremos algunos game engines y sistemas populares que se utilizan estas estrategias. Sin más preámbulos, comencemos. Como punto de partida, consideremos Mario Bros. Parece natural encapsular distintos elementos en distintas clases, encapsulando atributos y funcionalidades. Por ejemplo, necesitamos que nuestro personaje, Mario, realice distintas funcionalidades en base a entradas del usuario. La misma escena nos presenta objetos que son interactivos, ¿cierto? Y se mueven, como este Goomba. Y otros objetos son interactivos, pero son estáticos, como la caja de exclamación, ¿cierto? Y la caja de ladrillos. El Heads Up Display también presenta bastante información, está quieta en la escena, pero irá actualizando sus valores numéricos, ¿cierto? En términos de puntaje, nivel, cantidad de monedas y tiempo desde el inicio del juego. También tenemos el piso, ¿cierto? Que presenta esta conducta física de evitar que Mario caiga de la escena. Adicional a lo anterior, tenemos un background, un fondo de pantalla que se mueve en la medida que Mario se vaya moviendo. Y por último, tenemos música de fondo que ayuda con la inmersión del videojuego. Podemos entonces definir el concepto Game Object como una unidad elemental de un videojuego o aplicación interactiva. Usualmente es visible en la escena, encapsula características y funcionalidades asociadas a una misma entidad, muy en el estilo programación orientada a objetos. Diferentes game engines utilizan diferentes nombres, como actor, entity, game object, node, scene tree, object, scene node, etc. Respecto del nombre, no hay un estándar o acuerdo de la industria. Jason Gregory se refiere a este elemento como game object, así que seguiremos su convención. Y en definitiva, podríamos definir un videojuego como un conjunto de game objects interactuando entre sí. Ahora, distintos game objects poseen funcionalidades similares. Pueden ser dibujados en la escena, algunos pueden moverse, algunos pueden cambiar de apariencia, algunos pueden tener características de simulación física, pueden compartir información con otros game objects, pueden emitir sonidos, pueden reaccionar al control del usuario o jugador. Y el desafío que tenemos es modelar nuestro software para encapsular y compartir estas funcionalidades eficientemente.
Dado que una parte importante del problema es la distribución espacial de los distintos GameObjects visibles, conviene referenciar el concepto grafo de escena, el cual es especialmente útil para este tipo de problemas. Un grafo de escena nos permite organizar dependencias espaciales. Corresponde a un grafo acíclico dirigido, o DAG, por sus siglas en inglés. Cada nodo corresponde a un objeto dibujable y cada arco corresponde a una transformación. La transformación final de un nodo corresponde a la composición de transformaciones desde el nodo hasta la raíz. Es decir, por ejemplo, la transformación final del nodo B va a utilizar la transformación de este arco compuesta con la transformación de este otro arco, con la transformación de este otro arco. La composición de estas tres matrices de transformación nos resultará en la transformación final que necesitamos. Respecto de los diagramas, ambos corresponden a grafos de escena. Utilizar la versión condensada puede ser más eficiente en determinados contextos, por ejemplo, utilizando GPU instancing, pero ya dependerá del backend gráfico que utilicemos, pues en términos generales, querríamos que cada instancia de un GameObject tenga propiedades independientes de las demás. En este caso, si modificáramos B, modificamos ambas instancias, y quizás no es necesariamente lo que queremos. Algunos ejemplos de aplicaciones son la composición gráfica de la escena, modelos articulados, un sistema planetario, determinación de la visibilidad y cálculo de movimientos relativos. Una primera pregunta que podríamos tener es, ¿estaría entonces el problema gráfico resuelto? La respuesta es por supuesto que no. Hay una cantidad importante de desafíos en el aspecto gráfico que ya revisaremos en otra sesión más adelante. Por ahora, nuestro énfasis será en cómo modelar e implementar las otras funcionalidades. Necesitamos construir una estructura de software que sea ventajosa para enfrentar este tipo de problemas. El concepto Runtime GameObject se refiere a la versión de los GameObjects que se ejecutará en tiempo de ejecución del videojuego mismo. Por lo tanto, necesitamos una implementación de diseño versátil y eficiente en desempeño. Un videojuego potencialmente tendrá muchos GameObjects y al mismo tiempo la expectativa o el objetivo es lograr un alto rendimiento. Esto significa 30 frames por segundo, 60 o incluso 120 frames por segundo según los últimos requerimientos de la industria. Vale la pena mencionar que cada GameObject podría tener un comportamiento potencialmente distinto en cada frames y al mismo tiempo requerirán ciertos procesos de inicialización y eliminación distintos. Por lo tanto, un framework básico para trabajar con GameObject sería considerar al menos tres métodos o funciones miembro. Start para inicialización, Destroy para eliminación o destrucción del objeto, y una función de update que modelará la conducta interactiva, es decir, se ejecutará en cada frame de la aplicación. Por lo tanto, dependerá del tiempo que se necesita para procesar dicho frame. Volvamos a mirar nuestro análisis inicial. Queremos programar todos estos GameObjects. Revisemos las características que tendría cada uno de estos. Respecto del HUD, queremos actualizar valores y dibujar. Respecto del Goomba, queremos avanzar, queremos cambiar de dirección si es que hay un choque con el mapa, queremos que se anime según su estado, queremos que se dibuje en pantalla. Respecto del question box o caja con signo de pregunta, queremos animar o no el modelo gráfico según el estado en el que se encuentre. Queremos liberar un power-up o monedas, según sea el caso. Queremos detectar interacciones con Mario y queremos modificar el puntaje del jugador al destruirlo. Y por supuesto también queremos dibujar este objeto. Respecto de Mario, por otro lado, quizás el punto más importante es recoger las entradas del usuario. Tenemos que controlar su movimiento en base a estas entradas. Tenemos que detectar interacciones con el escenario y con enemigos. Necesitamos también actualizar el puntaje de este personaje en el Heads Up Display y animar a Mario según el estado. Por supuesto, Mario también debe ser dibujado en la escena. Las cajas de ladrillos pueden o no liberar power-ups de manera similar a Question Box. Tenemos que detectar interacciones con Mario, modificar el puntaje del jugador al destruir este tipo de cajas y dibujarlas.
Un último objeto que quería mencionar es el background, ¿cierto? Que en este caso se va a desplazar según la posición de Mario. Podríamos considerar que es el background quien reproduce la música de fondo. Y al mismo tiempo podríamos decir que es el background quien es el encargado de afirmar a Mario y a los Goombas para que no caigan. Por supuesto, este es un modelo y no hay ninguna garantía de que haya sido modelado así, pero así podríamos abordar el problema. La pregunta entonces es, ¿cómo encapsulamos y reutilizamos funcionalidades? Entendiendo el problema, la idea entonces es conversar sobre cómo implementar este modelo de objetos para el tiempo de ejecución. Spoiler alert, es un problema difícil. La verdad, no hay una silver bullet, ¿cierto?, para resolver todos los problemas. Distintos game engines ofrecen distintas soluciones, pero siempre hay una serie de trade-offs para elegir el modelo de objetos. En su versión general, un GameObject necesita interactuar con distintos sistemas y distintos GameObjects. Esto se traduce en el famoso dependency hell. Y estas dependencias van a ser más o menos complejas dependiendo del sistema de gameplay que nos encontremos implementando. Podríamos comenzar con la estrategia, digamos, natural que a uno se le ocurre, es la implementación de una jerarquía. Digamos, modelando este videojuego de Mario, que todo hereda de GameObject, ¿cierto? Ciertas figuras van a ser dibujables o renderizables en la escena. Vamos a tener el fondo estático, vamos a tener figuras u objetos que se mueven, como por ejemplo Mario y el Goomba, e incluso los power-ups. Y tenemos en la parte superior, ¿cierto? El heads-up display o HUD, ¿cierto? Que también se dibuja, pero no se mueve. ¿Ya? Esa sería una primera forma o primer intento utilizando programación orientada a objetos. La idea es entonces, en cada nivel de herencia, vamos a ir insertando lógica relativa a determinada funcionalidad, ¿cierto? La funcionalidad relacionada al movimiento, al dibujo, a detección de colisiones, a animaciones y a interacciones con el mundo físico, digamos, simulaciones. ¿Ok? Y una primera pregunta que ocurre es, en realidad, ¿quién hereda de quién? ¿Cómo estructuro yo esta jerarquía? ¿Ya? Y, y ahí viene el primer inconveniente de este enfoque, pues vamos a imponer una jerarquía que no necesariamente es la mejor para todos los casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si necesito animar y dibujar, pero no necesito detectar colisiones? ¿Cierto? Necesitaría animar y dibujar y no necesito colisiones. Entonces necesito cambiar el orden de la jerarquía que quizás ya había definido para otro GameObject. ¿Ok? Por lo tanto, esto se traduce en un enfoque inflexible y difícil de mantener. Ahora, independiente de lo anterior, una gracia es que podemos estructurar distintos tipos de GameObjects según su naturaleza, ¿cierto? Vehículos de tierra, de agua, separados en dos conjuntos distintos, y así podemos estructurar funcionalidades para un auto, para un camión, para una motocicleta, en el conjunto de los vehículos de tierra, y del mismo modo para los vehículos de agua, con yates, lanchas y overcraft, no sé la traducción en español, pero el problema de esta parte es que al momento de establecer esta jerarquía estamos definiendo nosotros en tiempo de programación un criterio único para esa jerarquización. Y consecuentemente, ¿qué pasa si tenemos algo que se sale de nuestro esquema único, que ya se decidió? Por ejemplo, en este caso, un vehículo anfibio. Es difícil, yo diría que es difícil. En este caso, bueno, algunos lenguajes de programación, como por ejemplo C++, nos permiten efectivamente heredar de dos clases diferentes. Y en cierto sentido nos resolvería el problema, pero nos genera otro por el lado de la programación. Y ya vamos a ver de qué se trata. Otro ejemplo es el caso que tengo acá de los personajes no jugador. Algunos pueden ser aliados y otros pueden ser enemigos. Los aliados pueden estar dispuestos a conversar o a ser reclutados. Y los enemigos, algunos de ellos, van a tener características de combate. Ahora,
¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de Pokémon, cuando tengo características de combate y características para reclutar? Vuelvo a tener el mismo problema, ¿cierto? Necesito de alguna manera implementar esta herencia múltiple. Como les comentaba, C++ nos permite heredar de más de una clase padre. Sin embargo, esto tiene bastantes problemas. En particular, si miramos el layout de memoria, respecto del objeto base, OBJ, simplemente tenemos esa caracterización. Posteriormente, respecto de foo y var, tenemos que en nuestro layout de memoria tenemos la implementación de OBJ y luego la implementación de foo. Del mismo modo, OBJ y luego de var. Ahora, si implemento una clase donut que herede de ambos, vamos a tener, según el orden, OBJ y foo, luego OBJ y var, y luego la implementación misma de donut. Este caso es lo que se conoce como el diamante de la muerte, ¿ya? El Deadly Diamond. Tenemos múltiples copias del objeto base. El problema de esto es que se vuelve confuso saber sobre qué clase padre estamos llamando funcionalidad, ¿cierto? Si de OBJ, de foo, de var. Por lo tanto, se vuelve más difícil de comprender. Aumenta la complejidad cognitiva que se requiere. Al mismo tiempo tenemos la implementación de múltiples vtables en memoria. Una solución a este problema es lo que se conoce como las mixing classes. En C++ resultan muy similares a la implementación de interfaces en Java y nos permite añadir características secundarias a la categorización principal. En este caso, por ejemplo, tenemos un GameObject base, personajes, vehículos e ítems. Tanto el jugador como NPCs serían parte de personajes. El tema de vehículos, podríamos tener motocicletas y vehículos. Algunos ítems podría ser, por ejemplo, una manzana y un arma. Y el arma tenemos especializaciones para pistolas y cuchillos. Ahora, tanto el personaje como los ítems pueden ser transportables, ¿cierto? Otro personaje podría tomar un personaje o un ítem, tomarlo, dejarlo y podríamos consultarle si está siendo transportado. ¿Ya? Esta funcionalidad sería implementada en una clase distinta que no hereda de GameObject. Y de esta manera evitamos la formación del Deadly Diamond. Del mismo modo, tanto personajes como vehículos poseen una característica, digamos, de vida o salud, donde le puedo preguntar cuántos puntos de impacto tiene o cuánta vida tiene, ¿cierto? Podemos aplicar daño, preguntarle si está vivo o muerto y quizás, por ejemplo, algún evento que se ejecute cuando se muera o destruya. Entonces ahí tenemos una solución al problema del Deadly Diamond, ¿ya? Y sería una forma válida, digamos, de programar. Bueno, acá tenemos el modelo de clases extraído de la jerarquía de clases en Unreal Engine. Y podemos ver, bueno, que son bastantes clases y hay muchas más, ahí los tres puntitos. Pero aquí tenemos que tomar una decisión de diseño, ¿cierto? Distintos objetos que poseen funcionalidad común. La idea es no reescribir el código. Entonces tenemos que tomar esta decisión de utilizar clases Mixin o BubbleUp. Con BubbleUp nos referimos a tomar esa funcionalidad común y, dado que es común, ponerla en el nodo padre, ¿cierto? No nodo, en la jerarquía, en la clase padre. Por lo tanto, cierta funcionalidad en inventario va a ser factible de utilizar dentro de Ammunition, Power-Ups, Weapons y otros. ¿Ok? El problema de eso es que si uno utiliza esa estrategia de BubbleUp y la itera, ¿cierto? Termina con un montón de funcionalidad en la clase actor o en la clase de más alto nivel. Y es así como en el caso de Unreal, esa clase tiene miles y miles de líneas cuyo código, la verdad, no está relacionado y no está encapsulado. Por ejemplo, hay código relativo a rendering, a replicación, entre muchos otros. Y en general, bueno, perdimos la encapsulación de código. Si bien por un lado estamos reutilizando funcionalidades, tenemos un código que se transforma en algo inmantenible. En otras palabras, no estamos manteniendo el Single Responsibility Principle, que sería un buen, digamos, principio de programación. El problema no es solo que se vea feo, sino que cada actor, en este caso, termina pagando por toda esa funcionalidad a pesar de que no se necesite.
Como les contaba, este modelo se utiliza en Unreal Engine principalmente por código legacy. La verdad es bien difícil sacarlo, creo yo. Pero bueno, está ahí y Unreal Engine es fantástico, así que está ahí y va a seguir estando ahí. Vamos a tener que aprender a vivir con eso. También se puede utilizar en videojuegos simples y la verdad, como si el videojuego es lo suficientemente simple, esto no va a ser un problema. Ahora, por supuesto, podemos hacer algo mejor y es ahí donde entra el modelo de componentes genéricas. La idea principal es cambiar la relación isA por una hasA, es decir, favorecer composición sobre herencia. De esta manera, vamos a definir un GameObject central, el cual posee referencias a varias componentes. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿cierto?, un GameObject con una componente de audio, una de animación, una de rigid body, una con el mesh y otra con la transformación. Por supuesto, hay muchas formas de implementar esto. Una forma tentadora sería que cada componente herede de una componente, de una clase componente base, digamos que a la cual le podamos preguntar el tipo y que tenga, por supuesto, o no, un método de actualización, ¿cierto? Un update. De esta manera, todas las otras componentes podrían heredar de esa componente base y el GameObject tendría una lista entre, digamos, 1 y n. Quizás simplifica la implementación, pero en la práctica la verdad es un enfoque innecesario y limitante. No es necesario que cada componente implemente efectivamente la misma interfaz. Ahora, en esta línea, ¿cómo implementamos conductas? ¿Cierto? Queremos que cada GameObject se comporte de manera diferente. La idea es que las nuevas funcionalidades queden encapsuladas en distintas componentes. Y en cuanto a los GameObjects, estos terminan actuando como singletons o contenedores para las componentes. En este caso, tenemos Unreal Engine y la implementación de un personaje, el cual a su vez está utilizando una cápsula, una componente personaje, la cual a su vez tiene pelo, armadura, un arma, un silenciador. Por otro lado, tenemos aquí en Unity, ¿cierto? Un objeto, digamos, frog, rana, con transformaciones, un renderizador de sprites con sus propias características y podemos añadir más componentes. ¿Ya? Aquí hay dos formas, dos motores bastante conocidos, los cuales utilizan esta estrategia de componentes genéricas. Ahora, si bien este enfoque es bastante bueno y es probablemente el más utilizado, no está libre de problemas. Usualmente una componente pide información al GameObject, otras componentes o incluso al mundo u otros GameObjects. La carga cognitiva de esto para la implementación o modificación de los sistemas de gameplay reales es considerable. Es fácil introducir dependencias cíclicas. Tenemos problemas de data ownership, es decir, quién es dueño de qué información. En general, va a ser difícil o imposible generar componentes sin dependencias o referencias cruzadas. Las componentes, por lo tanto, terminan siendo difíciles de reutilizar. En la práctica se suele perder la modularidad. Y debido a estas complejas dependencias, termina siendo muy difícil lograr una ejecución concurrente o paralela. Como les comentaba, el modelo de componentes se utiliza en muchos, me atrevería a decir, en la amplia mayoría de los game engines que están por ahí. Unity, Unreal, el Open3D Engine y bueno, todos los videojuegos que estén basados en cualquiera de estos motores van a utilizar este modelo. Ahora, un game engine famoso por ahí es Godot, y uno se podría preguntar qué modelo de objetos utiliza Godot. Godot utiliza nodos como GameObjects y nos permite establecer una jerarquía entre los distintos nodos. Por lo tanto, si utilizamos nodos hijos para implementar distintas funcionalidades, ya sean funcionalidades del engine o de gameplay, estaríamos utilizando entonces un modelo de componentes genéricas. Del mismo modo, Godot nos permite heredar de otros nodos, trayéndose así atributos y funcionalidades de los nodos padres. De esta forma podemos fácilmente implementar un modelo de jerarquía monolítica. Por lo tanto, tenemos un modelo híbrido y libre, donde el uso efectivo de los nodos y la modelación del software mismo es delegado al usuario o desarrollador. Nace la pregunta, ¿es necesario tener un GameObject? Pues si toda la funcionalidad efectiva está implementada en las distintas componentes, ¿qué pasa si
transformamos ese GameObject central, ¿cierto?, en nada más que un ID. Y las distintas componentes referencian a ese GameObject central conociendo ese ID. Esto es lo que se termina conociendo como un modelo de componentes puro. Es completamente factible de implementar. Ahora, esto también, por supuesto, tiene sus propios desafíos. Dado que el GameObject mismo ya no existe como tal, perdemos las posibilidades de inicialización y destrucción de los distintos GameObjects, pero seguimos necesitando inicializar las distintas componentes. Antes lo realizábamos o lo podíamos realizar a nivel de GameObject y ahora ya no. Una forma de resolver el problema sería utilizar el Factory Pattern, es decir, creamos una fábrica por cada tipo de GameObject que se encargue de inicializar todas las componentes que sean necesarias. También podríamos adoptar un enfoque data-driven, es decir, el Game Engine procesaría un archivo de texto que especifica en particular cómo construir cada GameObject, es decir, inicializando las componentes que sean necesarias para cada uno de ellos. Otro problema es cómo realizar la comunicación entre las distintas componentes de un mismo GameObject. Antes podíamos utilizar el GameObject contenedor para realizar esta tarea. Ahora solo tenemos acceso a un GameObject ID con el cual tendríamos que consultar en cada tabla de componentes si es que hay o no una componente asociada a dicho ID. Esto se vuelve más complejo. Quizás una solución sería, por ejemplo, insertar una lista enlazada entre las distintas componentes de un mismo GameObject. De esta forma, las componentes obtienen rápido acceso, digamos, a las otras componentes compañeras. Ahora, los problemas continúan. ¿Cómo comunicamos distintos GameObjects? Necesitamos conocer específicamente la componente a la cual queremos comunicarnos. Esa sería una forma, pero es bastante laboriosa de implementar. Y otra forma sería simplemente hacer multicast, es decir, lanzar un buffer de comunicación que les llegue a todas las otras componentes. Esto, por supuesto, tiene características de un overkill para el problema. En definitiva, ninguna de estas dos soluciones es buena. Muy en la misma línea, hay otro enfoque para implementar GameObjects llamado el centrado en propiedades. Hasta ahora nos hemos concentrado en una vista centrada en el objeto, pero alternativamente podríamos formular una vista centrada en las propiedades. La vista centrada en los objetos parece ser natural dentro de un ambiente de programación orientado a objetos. Es decir, el objeto 1, el objeto 2, el objeto 3, cada uno posee distintas características o propiedades. En el enfoque alternativo, vamos a pensar en atributos, es decir, nuestros objetos de primera clase o categoría van a ser los atributos, muy en el estilo a una tabla de una base de datos relacional. Tenemos entonces posición es parte de los GameObjects 1 y 2, orientación es parte de los GameObject 1 y 3 y salud es parte del GameObject 2. De esta forma tenemos efectivamente lo mismo, pero modelado de manera distinta. Ahora, la pregunta es, en este enfoque, ¿cómo implementamos las conductas? Una forma sería utilizar clases de propiedades. Hay clases que ya están preprogramadas, o sea, hardcodeadas, cuya conducta puede ser configurada en base a parámetros o propiedades. Por ejemplo, si tengo la clase salto y tengo ese salto modelado por cierta cantidad de parámetros, como por ejemplo la velocidad o la altura máxima, o el tiempo que va a tardar en llegar al suelo nuevamente, etc. Configurando esos parámetros, puedo programar la conducta de salto para ese objeto. Otra forma sería vía scripting, donde cada GameObject podría tener un script ID, el cual enlaza funcionalidad extra no considerada previamente por las property classes. Ahora, este enfoque centrado en propiedades es bastante similar al de componentes puro. En ambos casos tenemos un GameObject modelado como un único ID. ¿Cuál es la diferencia? Es prácticamente un tema de interpretación. Las componentes suelen estar enfocadas en algún sistema subyacente, por ejemplo, Animation Component, Rendering Component, Physics Component. En cambio, las propiedades actúan como una tabla en una base de datos relacional. Se refiere a un atributo único. Salud, representación visual, inventario, habilidad. No necesariamente están enlazados a un sistema subyacente.
Ambos casos, por supuesto, son similares. Tenemos un GameObject definido como una composición de varios subobjetos, ya sean componentes o propiedades. Ahora, distintos autores y programadores utilizan distintos nombres, y esto pasa porque la industria no tiene definido el concepto adecuadamente. Jason Gregory hace esta distinción, sin embargo, nos invita a llamar a nuestro modelo como estimemos conveniente. Ahora, investigando el tema, la verdad, el concepto de centrado en propiedades no es muy nombrado en la literatura, sin embargo, se suele confundir con el llamado sistema entidad componente, el cual vamos a revisar ahora. Vamos, por lo tanto, a utilizar este nombre que se utiliza mucho más en la industria. En un sistema entidad componente, la idea principal es separar la data de la lógica. Por lo tanto, las componentes ahora son solo contenedores de datos y cada sistema opera sobre los datos de cada componente. Aterrizando esta idea, previamente en el modelo de componentes genéricas, cada componente tenía atributos y sus funcionalidades dentro de un mismo objeto. Ahora, en el sistema entidad componente, la diferencia principal es que la componente solo tiene estos atributos o valores numéricos y la funcionalidad se extrajo. Por lo tanto, está en un sistema aparte, donde para ejecutar ese sistema voy a necesitar, por supuesto, acceso a la data que se almacenó dentro de cada componente. Esa es la diferencia en la práctica. Tenemos entonces que definir apropiadamente cada parte de esta arquitectura. Una entidad va a ser un objeto de propósito general. Es lo que hemos llamado hasta este momento GameObject. Usualmente se implementa como un identificador único, como un número entero. Por el lado de las componentes, caracterizan a una entidad en un aspecto en particular. Por ejemplo, una componente puede ser dedicada a la salud o vida de un personaje, digamos Health Component, y se implementa utilizando estructuras, clases o diccionarios. Usualmente no tienen funciones miembros o métodos. Y por último, un sistema es un proceso que actúa sobre todas las entidades con determinadas componentes. Por ejemplo, el sistema de física podría interactuar con las componentes relacionadas con posición, velocidad y masa. Usualmente no tienen estado o variables miembro. ¿Cómo modelamos conducta entonces en un Entity Component System? El comportamiento de una entidad es modelado en base a componentes. En tiempo de ejecución, distintos sistemas podrían añadir, remover o modificar componentes. Se elimina o más bien complejiza el uso de jerarquías de herencias de GameObjects. La jerarquía espacial no parece ser parte natural de este modelo. Tenemos entonces distintas entidades con distintas componentes, ¿cierto? Las que van a ser utilizadas como entrada a un sistema y el sistema puede modificar algunas de estas, de los atributos de estas componentes. La pregunta es, ¿por qué utilizar un Entity Component System? Al quedar la data junta, se aprovecha de mejor manera la memoria caché. Por ejemplo, utilizando una sweepline podemos detectar y resolver colisiones para todos los GameObjects de una sola vez. Ya conversaremos de eso en otra sesión. Del mismo modo, para rendering, si poseemos toda la información de dibujo, podemos determinar visibilidad y utilizar alguna estrategia eficiente para dibujar solamente los objetos que sean visibles. Un Entity Component System se suele combinar con técnicas de Data Oriented Design, dada la alta compatibilidad del enfoque. Sin embargo, hay que tener presente que un Entity Component System es distinto a un Data Oriented Design. Otra ventaja es que promete ser fácil de paralelizar. Por ejemplo, un sistema típico itera sobre cada GameObject. ¿Dónde se utiliza Entity Component System? Respecto de juegos, uno de los pioneros fue Thief en el año 1998, seguido por Dungeon Siege, Deus Ex 2, espero haberlo pronunciado bien, y hasta hoy en día sigue siendo bastante popular Overwatch. Hay una charla bien interesante que los invito a revisar del año 2017. ¿En qué engine se puede utilizar Entity Component System? Unity ha hecho bastante difusión con su nuevo sistema DOTS, pero lleva varios años en categoría experimental. Me tocó trabajar con Quantum hace algunos años, donde se simula física de manera determinista, con el fin de lograr una mejor latencia en la comunicación a través de red.
También hay una implementación de Godot utilizando Entity Component System llamada Godex. Los invito a revisarla. Por el lado de C++, hay una biblioteca bastante famosa llamada Ent o Entity, según como quieran pronunciarla, que utiliza características de C++ moderno para implementar un sistema de entidad componente. Del mismo modo que para el modelo de componentes genéricas y que en el modelo de jerarquía monolítica, también tenemos acá una serie de problemas, siendo la más importante, desde mi punto de vista, el problema de la carga cognitiva. Ahora tenemos que pensar en la funcionalidad a implementar desde un punto de vista de sistema y no de objeto mismo. En general, esto complejiza el proceso de modelación. Puede ser difícil enforzar relaciones entre las distintas propiedades y componentes. También es difícil lograr la conducta deseada a gran escala simplemente configurando propiedades. Es difícil de depurar, pues la información de un GameObject se encuentra repartida en un montón de otras componentes. En esta formulación no tenemos un modelo de jerarquía espacial, y notar que esto es un requerimiento básico o típico de la amplia mayoría de los videojuegos. Un problema un tanto invisible es cómo interpretar el orden de actualización. Al parecer no hay ninguna garantía en cuanto a qué GameObject se actualizará antes de otro, o qué sistema se va a actualizar antes de otro. Se puede establecer una serie de reglas, pero aún así el modelo no te propone una solución natural. Y en el mismo sentido, tenemos un desafío en cuanto al manejo de dependencias. ¿Qué pasa si un GameObject depende de otro? Esto es bastante normal en cualquier videojuego. Vamos a necesitar un nuevo sistema que arbitre este caso. Es decir, el sistema va a tener que tomar como entrada dos GameObjects o dos componentes de dos GameObjects distintos. ¿Ya? En definitiva, tenemos que implementar un nuevo sistema en vez de utilizar el mismo sistema anterior. Otra forma es, por supuesto, agregar un if a un sistema existente. De esta forma no tenemos que generar un nuevo sistema, pero el sistema ya no es modular. Solo algunos GameObjects van a interactuar con cierta parte del código y otros no. En ambos casos, en realidad las soluciones no son buenas. Podemos agregar más sistemas o agregar complejidad a los sistemas existentes. En general, un videojuego implementado en este enfoque termina teniendo entre 40 y 60 o incluso más sistemas. La gran promesa de un Entity Component System es que se logra un mejor rendimiento. Y aquí, la verdad, creo que hay que dar un paso hacia atrás y discutir un poquito al respecto. Primero, consideremos que la data almacenada por las distintas componentes no será necesariamente contigua. Si tengo 1000 GameObjects, ¿voy a almacenar contiguamente 1000 transformaciones? Quizás no me caben en memoria y voy a tener que definir distintos chunks. Ya vamos a hablar en algún momento sobre el manejo de memoria en videojuegos. Un videojuego típico no es un sistema de partículas o una simulación de voids, por lo tanto hay dependencias complejas. El manejo de dependencias conlleva navegar por memoria. Es algo que en definitiva probablemente no podemos evitar. En situaciones, un Entity Component System puede ser más rápido, pero en otras no. Por otro lado, hay muchos sistemas básicos de un videojuego donde típicamente se requieren pocas instancias. Digamos, por ejemplo, el jugador, incluso si es multijugador vamos a tener un número limitado de ellos. Cámara, usualmente es una, quizás dos, tres, cuatro, pero más que eso se vuelve bastante extraño de conceptualizar. Y aquí es donde nace la pregunta que un poco desafía el selling point de un Entity Component System es ¿cuántos GameObjects en definitiva requieren ejecutar exactamente la misma lógica de actualización al mismo tiempo? ¿Ya? Usualmente no son muchos. Va a depender. Van a haber casos donde esto sí va a ser mucho más rápido y la mejor solución para ese tipo de problema, pero en muchos otros casos no. Y aquí la pregunta es, ¿cómo implemento mi juego? La verdad es que no hay una bala de plata. El desarrollo de videojuegos es desarrollo de software, por lo tanto va a depender del caso, del tipo de videojuego, de las funcionalidades que necesitemos. Si es 2 dimensiones, si es 3 dimensiones, si es un juego, un RTS, un juego de disparo, un juego de plataformas, de puzzles, etc.
Distintos modelos de objetos poseen distintas cargas cognitivas. Esto es un factor importante a considerar respecto del game engine a escoger o implementar. Por supuesto, el modelo de objetos no lo es todo respecto de un game engine. Aún nos queda por considerar distintos criterios. Un ejemplo es el proceso de actualización o updates de cada GameObject. ¿Qué facilidades nos presenta el engine para el manejo de eventos? ¿Podemos implementar funcionalidades y o extensiones vía scripting? ¿Ese es el lenguaje de scripting lo suficientemente cómodo para nosotros? ¿Qué facilidades en términos de sistemas especializados nos presenta el engine? ¿Necesitamos cierto tipo de gráficos, ciertas características de audio, de animación, de inteligencia artificial, etcétera? También podemos mencionar el flujo de trabajo que nos provee el engine. ¿Es el adecuado para nuestro equipo de trabajo? Etcétera. Probablemente hay otros temas importantes que se me olvidó poner en esta lista, así que me comentan. Como comentario final en esta línea, yo diría, si uno toma un game engine, debe adaptarse al modelo de programación proporcionado por él mismo y no combatirlo, pues si lo hace, intentando implementar otros sistemas de modelo de objetos, por ejemplo, solo vamos a encontrar dolor y sufrimiento. En resumen, en esta sesión revisamos el modelo de jerarquía monolítica, el cual es suficiente para un videojuego sencillo, sin embargo tiene muchos inconvenientes en términos de modularidad. También conversamos sobre el modelo de componentes, el cual es ampliamente utilizado en distintos game engines, presenta bastantes ventajas, aunque en definitiva las componentes terminan siendo no tan modulares como uno querría, pues las dependencias en un videojuego y en un sistema de gameplay arbitrario son brutalmente complejas. Y por último, conversamos también sobre el famoso Entity Component System, el cual está un poco de moda y promete un mejor desempeño, sin embargo, posee una gran carga cognitiva y en definitiva parece ser que no está tan garantizado ese mejor desempeño. Ahora, por supuesto, uno puede rescatar ideas de estos tres modelos e implementar algo único y que calce perfectamente con el tipo de videojuegos que estemos implementando. O quizás utilizar distintos modelos de objetos para distintos tipos de objetos. Ya sería interesante. Y con eso cierro la presentación de hoy. Espero haya sido útil, hayan aprendido algo y les sirva para implementar un videojuego y o tomar un game engine y trabajar con él.